Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan drástico. Cuando era niña, mis padres siempre estuvieron ahí para mí. No éramos ricos, pero encontrábamos la felicidad en las pequeñas cosas. Luego, justo 2 años después de casarme con Liam, los perdí en un trágico accidente. Su muerte dejó un vacío en mi corazón que parecía imposible de llenar. Liam estuvo allí al principio, ofreciéndome apoyo y consuelo mientras lloraba, pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Liam venía de una familia adinerada e influyente. Sus padres, Harold y Margery, nunca parecieron aceptarme. En un evento familiar, Margery una vez dijo: «Tienes suerte de que mi hijo siquiera te mire. No olvides de dónde vienes». Traté de ignorarlo, pensando que solo estaba tratando de imponer control, pero después de perder a mis padres, sus palabras seguían repitiéndose en mi mente con cada interacción. Terminé mudándome con la familia de Liam temporalmente mientras buscábamos un lugar propio. Lo que se suponía que sería una solución a corto plazo rápidamente se convirtió en algo mucho más incómodo. La frialdad de Margery se transformó en hostilidad abierta. Empezó a asignarme tareas como si fuera una sirvienta. «Si vas a quedarte aquí, más te vale poner de tu parte», decía, su sonrisa apenas ocultando el desdén en su voz. Al principio, no protesté. Estaba de luto y no quería crear más conflictos, pero pronto me di cuenta de que no se trataba solo de ayudar. Harold y Margery me trataban como si estuviera por debajo de ellos. Organizaron cenas extravagantes con invitados de la alta sociedad mientras yo servía las bebidas y limpiaba después. Una noche, durante una de estas reuniones, la voz de Margery cortó el aire. «Sarah, querida, has dejado un lugar sin limpiar», dijo, señalando una pequeña mota de polvo en la repisa. Los invitados estallaron en risas, y sentí que mis mejillas se ponían rojas de vergüenza. Liam estaba cerca, pero no dijo nada. Esa noche traté de hablar con Liam. «Tus padres me están tratando como a su sirvienta», le dije, con la voz temblorosa. Él suspiró. «Son anticuados. Sarah, no lo tomes tan en serio. Es su casa». «¿Anticuados?», repetí, incrédula. «Liam, me están humillando, ¿no lo ves?». «Déjalo pasar», respondió, dándose la vuelta. Esa fue la primera grieta en nuestra relación. Un día, la amiga de Margery, Evelyn, vino a tomar el té. Escuché su conversación mientras estaba en la cocina. «¿Por qué sigue viviendo aquí?», preguntó Evelyn. «Debe tener algo de orgullo». «No». Margery rió fríamente. «No tiene a dónde ir. Tiene suerte de que seamos tan caritativos». Las palabras me atravesaron como cuchillos afilados. Quería confrontarlas, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Me quedé en la cocina, aferrándome al mostrador hasta que mis manos se pusieron blancas. A medida que pasaban los meses, el trato empeoró. Harold hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo las personas como yo no entendían el valor del trabajo duro. Aunque yo había trabajado 2 empleos para ayudar a Liam durante la universidad antes de casarnos, Margery se deleitaba en menospreciarme. Durante una cena familiar, preguntó: «Sarah, ¿sabes siquiera qué tenedor usar?». La sala estalló en risas, y deseé poder desaparecer en el suelo. El punto de quiebre llegó una noche cuando Harold me dijo que su jefe, el señor Grant, vendría a cenar. «Esta es una gran noche», dijo, señalándome. «No nos hagas quedar mal, Sarah». Esa noche, hice un voto silencioso de soportar lo que viniera por el bien de Liam. No sabía que esa noche cambiaría todo. A pesar de mis mejores esfuerzos, las cosas no mejoraron. Cada día parecía el último. Las tareas se acumulaban y la animosidad de la familia de Liam crecía. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, solo para que Elaine, la madre de Thomas, criticara mi cocina. Elaine a menudo me gritaba que rellenara bebidas o sirviera aperitivos mientras ignoraba completamente mi presencia. Richard, su esposo, no era mejor. Empecé a sentirme como una extraña en lo que debería haber sido mi hogar. Cuando hablaba con Thomas, él me desestimaba. «Ellos solo son muy tradicionales», me decía. «Elige tus batallas, Mia». Pero, ¿cómo elegir mis batallas cuando parecía una guerra constante? Una noche, Elaine invitó a amigos para cenar. Pasó todo el día dándome órdenes, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando los invitados llegaron, estaba agotada, pero forcé una sonrisa educada. Durante la velada, una de las amigas de Elaine preguntó por mi familia. Dudé, pero les conté que perdí a mis padres cuando era joven y crecí en hogares de acogida. La sala quedó en silencio. Elaine rápidamente rompió la tensión con una risa forzada. «Bueno, eso explica por qué eres tan buena manejando las cosas por ti misma», dijo, mientras sus amigas reían, pero yo sentía su juicio en sus miradas. Me sentía como una exhibición. Más tarde, confronté a Thomas. «Tu madre me humilló esta noche». «Estás exagerando»,
respondió, ni siquiera levantando la vista de su teléfono. No quiso decir nada malo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿La oíste? Respondí. Tienes que dejar de hacer todo sobre ti. Mis padres han hecho mucho por nosotros, suspiró. Lo miré, con el corazón roto. Eso les da derecho a tratarme como si estuviera por debajo de ellos. Él no respondió, y me di cuenta de que el hombre con el que me casé se estaba alejando. Al día siguiente, mientras hacía mandados para Elaine, me detuve a tomar un café en una cafetería. Mientras esperaba, escuché a un hombre hablar apasionadamente sobre un nuevo proyecto de caridad. Su voz cálida me atrajo, y por un momento, sentí un anhelo. Cuando me giré, nuestros ojos se encontraron y él sonrió. Rápidamente miré hacia otro lado. Esa noche, Elaine anunció que el jefe de Richard, el señor Harrington, se uniría a nosotros para cenar la próxima semana. Supervisó cada detalle de los preparativos como una sargento. No lo arruines, Mia, me advirtió. Los días previos a la cena fueron agotadores. Pasé horas limpiando y perfeccionando los platillos. Cuando llegó la noche, estaba demasiado cansada para estar nerviosa. Cuando los invitados llegaron, me quedé en segundo plano, sirviendo bebidas, pero cuando el señor Harrington cruzó la puerta, mi corazón se detuvo. Era el hombre de la cafetería. Se detuvo al verme, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Mia? Preguntó. Todos se volvieron a mirarme. Me congelé. ¿Se conocen? Preguntó Richard, con tono sospechoso. El señor Harrington sonrió. Oh, nos conocemos desde hace mucho, ¿verdad, Mia? La sala vibraba de curiosidad, y sentía la mirada ardiente de Elaine sobre mí. Me encontré congelada en el momento, intentando entender cómo explicar el giro inesperado que acababa de suceder. Una cosa era innegable, todo estaba a punto de cambiar. La habitación estaba cargada de silencio, con todos los ojos puestos en mí, esperando mi respuesta. Las palabras de Mr. Harrington seguían resonando en mi cabeza. Teníamos un pasado, pero no el tipo de pasado que cualquiera aquí esperaría. Sí, logré decir, con la voz temblorosa. Mr. Harrington conocía a mis padres. La mirada de Richard se afiló, su sospecha creció. Elaine, siempre la anfitriona cordial, se rió torpemente para romper la tensión. Vaya, qué pequeño es el mundo. Adelante, Mr. Harrington. La cena continuó, pero estaba claro que Mr. Harrington era el centro de atención. Todos estaban pendientes de cada palabra suya, fascinados por sus relatos de éxito. Yo servía la comida en silencio, evitando su mirada, aunque no podía evitar notar sus miradas curiosas hacia mí de vez en cuando. Cuando la noche llegó a su fin, Mr. Harrington pidió hablar conmigo a solas. Elaine no parecía contenta, pero mantuvo sus objeciones para sí misma. Salimos al pasillo, y cuando me vio, su expresión seria se suavizó. Mia, ¿eres tú? Cuesta creerlo. ¿Cómo has estado? Su preocupación genuina me tocó de una manera que no había sentido en años, como si alguien realmente se preocupara. Ha sido difícil, confesé. Él lució preocupado. Después de que tus padres fallecieron, perdí contacto contigo, traté de encontrarte, pero terminé en el sistema de Foster. Dejó escapar un suspiro profundo. Lo siento, Mia, tus padres fueron buenos amigos míos. Estarían destrozados al saber lo que has pasado. Los recuerdos volvieron de golpe, y luché por encontrar mi voz. Su amabilidad era abrumadora. Antes de irse, me preguntó si podía acompañarlo hasta su auto. Richard y Elaine dudaron, pero lo permitieron. Mientras caminábamos por el camino de entrada, él se giró hacia mí, su rostro serio. Mia, este no es tu lugar. Te tratan como si fueras invisible, pero te has convertido en una mujer fuerte y capaz. Tus padres estarían orgullosos. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba así. No tengo a dónde ir, murmuré. Él puso una mano reconfortante sobre mi hombro. Ahora me tienes a mí, te ayudaré. Sus palabras quedaron en mi mente, encendiendo una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, imaginé una vida fuera de la casa de la familia de Thomas. Una vida en la que me valoraran, pero escapar no sería fácil. Elaine y Richard lucharían por mantenerme bajo su control. Luego, Mr. Harrington me llamó con una oferta, un trabajo en su empresa, uno que pensaba que sería perfecto para mí. Sé que es mucho, dijo, pero piénsalo. Esta podría ser tu oportunidad de empezar de nuevo. Dudé. La idea de trabajar para alguien como él era emocionante y aterradora a la vez, pero mi mayor miedo era cómo reaccionaría Thomas y su familia. Lo mereces, Mia, me aseguró. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Esa noche, el caos se desató. Elaine irrumpió en la cocina.
furiosa porque no había pulido la cubertería. Ni siquiera puedes hacer lo básico correctamente, gritó. Antes de que pudiera responder, Thomas intervino. Mamá tiene razón, has estado flojeando. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que había soportado, así era como me veían. Algo dentro de mí se rompió. Pensé en la oferta de M.R. Harrington y en la oportunidad de construir una vida mejor. Ya terminé, dije, sorprendiéndome a mí misma. El rostro de Thomas se contorsionó de confusión. ¿Qué quieres decir? He terminado de ser tratada como una sirvienta. He terminado de vivir en una casa donde no me respetan. Me voy. La habitación se quedó en silencio. Elaine y Richard me miraban en shock. Y por primera vez, Thomas se quedó sin palabras. Esa noche, empaqué mis cosas y me fui. Salir por la puerta se sintió aterrador y liberador a la vez. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza, nadie me detendría más. Pasé la noche en un motel barato, usando los pocos ahorros que tenía. Dudé un poco, pero recordé las palabras de M.R. Harrington, no perteneces ahí, Mia, eres capaz de mucho más. A la mañana siguiente, lo llamé para decirle que me había ido. Él se mostró aliviado y organizó para que lo conociera en su oficina. Al entrar en el moderno edificio corporativo, me sentí fuera de lugar. Todos se veían impecables y seguros, y yo me sentía cohibida con mi ropa gastada. Pero cuando M.R. Harrington me saludó con una sonrisa cálida, mis nervios se calmaron un poco. Me alegra que hayas venido, dijo, guiándome hacia su oficina. Hablemos de cómo podemos empezar. Me explicó el trabajo que tenía en mente, un puesto administrativo de nivel inicial. No era glamoroso, pero era un comienzo, una oportunidad para aprender, crecer y, lo más importante, ser independiente. Tienes potencial, Mia, dijo, esto es solo el comienzo. Empezar en la empresa fue difícil, no tenía experiencia y la curva de aprendizaje era empinada. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, pero cada vez que me sentía abrumada, pensaba en de dónde venía y a dónde quería llegar. M.R. Harrington se convirtió en un mentor, siempre ofreciendo aliento y apoyo. Poco a poco, encontré mi ritmo, hice amigos en el trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía. A medida que me acomodaba en mi nueva vida, comencé a sanar de mi pasado. La pérdida de mis padres había dejado un vacío que el tiempo no podía llenar fácilmente, pero con terapia e introspección, empecé a sentirme más fuerte. Una noche, mientras revisaba las pertenencias antiguas de mis padres, encontré una carta que mi madre me había escrito. Decía: Mia, la vida te desafiará, pero nunca olvides lo fuerte y capaz que eres. Tienes un corazón bondadoso, y eso te llevará lejos. Siempre cree en ti misma, incluso cuando parezca imposible. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras la leía. Me di cuenta de que, a pesar de todo, estaba viviendo la vida que mis padres hubieran querido para mí, una vida de dignidad, esperanza y posibilidades. Meses después, me encontré con Thomas en una cafetería. Parecía sorprendido y, para mi asombro, un poco arrepentido. Mia, dijo torpemente, he estado queriendo disculparme. Crucé los brazos, no sabiendo cómo reaccionar. No te traté bien, suspiró. Ninguno de nosotros lo hizo, lo siento. No quería quedarme enojada, así que simplemente dije, gracias. Espero que hayas aprendido de esto. Mientras me alejaba, sentí una sensación de cierre. Ya no necesitaba la validación de Thomas. Había encontrado mi fuerza. Un año después de irme, había construido una vida de la que estaba orgullosa. Recibí una promoción en el trabajo, me mudé a mi propio departamento y hasta comencé a tomar clases. M.R. Harrington seguía siendo una figura guía en mi vida, y siempre estaré agradecida por su apoyo. Más que nada, estaba orgullosa de mí misma, por dar el salto, por perseverar y por redescubrir mi valor. Mientras me sentaba en mi balcón una noche, mirando el atardecer, reflexioné sobre mi viaje. La vida no había sido fácil, pero me había enseñado a ser resiliente. Gracias, mamá y papá, susurré hacia la luz que se desvanecía. Finalmente estoy viviendo la vida que siempre quisieron para mí. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Sigan asombrados.